lo quiero llevar a eso, hermano? Porque ahora hay gente en las iglesias, hay muchas iglesias que solamente son un club social o como un club social. Hay gente que en la sensualidad, es decir, en sus sentidos, están siendo atrapados, están siendo engañados. La Biblia dice allá, mire hermano, esa parábola del sembrador es pero extraordinaria, extraordinaria, porque dice la Biblia que aquellos que fueron sembrados en espinos, lo cual representa, dice qué cosa, el engaño de las riquezas. ¿Acaso no hay muchas iglesias que están siendo engañados con el engaño de las riquezas? Donde todo es, da a Dios y Dios te va a dar. Pero si Dios siempre nos ha dado, que no le demos nada. ¿O no dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿O no dice la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos? Entonces, perdón hermano, el malo y el injusto, ¿será que están pensando en darle a Dios? No, todo es para ellos. Entonces quiere decir que Dios no necesita, perdóneme, pero Dios no necesita que usted venga a traerle algo. Y si alguien me está oyendo, tal vez, perdóneme si voy en contra de lo que usted está diciendo o de lo que está predicando de su iglesia, pero pues tal vez nos podemos sentar a platicar, ¿verdad?, de la verdad de la palabra y no solamente de nuestros sentidos, de lo sensual que nosotros tenemos y de cómo percibimos a Dios, porque el único que lo puede percibir es el Espíritu Santo de Dios. Dios da a quien Él quiere, sin necesidad que le dé nada. Porque hermano, perdóneme, cuando Dios prosperó a Abraham, Abraham no le había dado nada. Dios lo bendijo sin necesidad que le diera nada. Después de que lo bendijo fue que Abraham tomó, cuando era Abraham, ni siquiera era Abraham, le dio de las cosas suyas y le entregó el diezmo de lo que había tenido, pero fue por revelación. Y no para que Dios le diera un montón de billetes. Aunque se los dio, lo prosperó, pero eso no quiere decir que Abraham entonces hizo un trance, un trámite con Dios ahí. Yo te doy y tú me das. No, el Señor vino y le dio, porque Él quiso. Mientras que Abraham, era solamente un alma viviente, porque se dejaba ir por cualquier voz. ¿O acaso no fue que Abraham, siendo Abraham, hermano, dice la Biblia que vino una gran hambre a aquella región? ¿Y qué fue lo que hizo? Fue corriendo al Señor y le dijo: Señor, yo te suplico que tú me sostengas, que me proveas. ¿Eso fue lo que hizo? ¿Qué dice que hizo? ¿Ah? Se fue a Egipto. Entonces quiere decir que no oyó la voz de Dios, porque era un alma viviente nada más. Un alma viviente, nada más. Pero no tenía un espíritu vivificante. Fue hasta que Dios cambió su nombre con una H en su vida, es decir, el soplo del Espíritu llegó a él. Cuando el Señor viene y le dice: ¿sabes qué? Tienes que dejar a toda tu parentela, así que dile a Lot que se vaya, que él escoja. Y entonces viene y le dice: escoge a dónde te vas a ir. Aquel escogió lo más verde, lo mejor, lo más bonito, lo más frondoso. Y cuando se dio cuenta, Abraham le había dejado, hermano, porque él le dijo: si tú vas al sur, yo voy al norte; si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, o como sea que sea, el lugar donde se dirigía era lo contrario, pues iba a ir al otro lado de donde él fuera. Y entonces viene y dice: bueno, si aquel se va para allá, para las llanuras de Sodoma y de Gomorra, entonces yo tengo que agarrar para el otro lado. ¿Para dónde? ¿A qué lado le tocó? El desierto. Pero si usted se da cuenta, en ese momento, cuando Abraham ya había sido, ¿cómo se dice cuando le soplan a uno? Exhalar. Influido. Voy a buscar esa palabra. Cuando el Señor mete de su espíritu a Abraham, para ser Abraham, entonces sencillamente vio el desierto y ya no dijo: mejor me voy a Egipto, porque ya había sido vivificado en su espíritu. Y entonces, con un espíritu vivificado, sus sentidos no fueron extraviados, como lo fue con Lot. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano, pero yo sí me entiendo bien. Pero yo creo que usted me entienda.
Hermano, cuando viene el soplo del Espíritu sobre nuestras vidas, nuestros sentidos entonces cobran precisamente, valga la redundancia, el sentido espiritual que necesitan. El despertar espiritual que necesitan. Porque entonces son llevados a otro nivel, son llevados a otro lugar, son llevados, hermano, a la dependencia ya no del alma viviente, sino del Espíritu que vivifica. Porque entonces Abraham ya no dependió de Egipto, ya no dependió de las llanuras de Sodoma y de Gomorra, sino cuando vio el desierto, entonces dijo, pero si Dios me dio una promesa que me va a levantar y me va a dar, Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo hizo. Y entonces lo primero que fue a hacer fue que levantó en medio del desierto un altar para adorarlo. Entonces, ¿qué es o qué cosa nos permite a nosotros ser guardados en nuestros sentidos espirituales? ¿Ah? El altar. El altar de Dios. El altar de Dios que usted y yo debemos de poner y debemos de encender. Y ese altar es un altar de adoración. Yo me recuerdo que una de las cosas que escuché cuando el apóstol Sergio estaba hablando, yo no sé si usted le puso atención, pero dijo que era un año para reiniciar en la adoración. Entonces, hermano, yo me doy cuenta que Abraham, ya, porque lo que viene, hermano, es tiempo de engaño, tiempos de extravío. Yo se lo he dicho una y mil veces y se lo voy a seguir diciendo. No es el incremento de la maldad de afuera, es el incremento de la maldad de adentro de las iglesias. De verdad, le voy a leer este pasaje. Ahí donde estábamos, 2 Corintios, capítulo número 11. Dice el apóstol Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ok, entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo sencillamente que dentro de aún de los mismos apóstoles, y me refiero a Pedro, hubo un momento en el que sus sentidos fueron engañados y estaba engañando a otros. Hermano, ¿y de dónde se saca eso? ¿Acaso no Pablo lo reprendió y le dijo: ¿cómo va a ser eso? Que tú vengas y estés judaizando a los gentiles. ¿Cómo es que tú les quieres imponer la circuncisión sabiendo que ellos no son de la circuncisión? La Biblia dice que Pablo agarró a Pedro, hermano, y se lo cuadró. Entonces, hay gente dentro de ministros, hermano, que están queriendo, o más bien, no están queriendo, perdón, están siendo ellos mismos engañados en sus sentidos y por tanto están engañando a los que los escuchan. Y hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, claro. Yo le pido al Señor misericordia que los atraiga una vez más a ellos y que nos guarde a nosotros, hermano, de no estar siendo engañados por los sentidos, por lo sensual, es decir, por las prácticas sensuales. Acompáñenme, por favor, aquí le quiero llevar a Judas, capítulo único, me parece que es. Bueno, Judas 1:19 o único 19. Y ahí dice la palabra de la siguiente manera.
Dice la Biblia así. Perdón. Desde el verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrán, ¿qué cosa? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Oiga, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Por qué es que puede ser uno engañado? Bueno, pues esperemos que nosotros no, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es estar llenos del Espíritu Santo de Dios, para no ser engañados. Porque estos no tienen al Espíritu, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenían? Sensualidad, ahí lo dice. Tenían solamente sus sentidos, pero oían otras voces, oían otros espíritus, incluso, hermanos, y el apóstol Pablo lo está diciendo. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero hermano, perdóneme, este tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, va a empezar gente a hablar y a decir que le habló un espíritu, que van a empezar a hablar de otro evangelio diferente. Incluso van a empezar a decir que ángeles vinieron a hablarles. Y usted se da cuenta que de algún tiempo para acá, hermano, eso se ha ido incrementando cada día más. El asunto de los ángeles, ¿verdad? Hasta la María de todos los ángeles sale ahí, ¿verdad? Pero hermano, nosotros debemos de tener cuidado de qué espíritu nos está hablando. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, perdónenme, pero no hay ningún otro espíritu que pueda entrar a tomar nuestros sentidos. Entonces usted y yo necesitamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios para no ser engañados. Entonces alguien dirá, hermano, de lo que menos nos ha hablado es del ejercicio de los sentidos. Ya ahorita voy para allá, espérenme que termine la introducción y entonces le digo. Nosotros necesitamos entonces, ¿qué cosa? Ser influidos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser, hermano, llenos del Espíritu para que entonces, oiga, tenemos que ser transformados en nuestro nombre. De ser altivos con lo que nosotros pensamos y creemos. Por eso dice la Biblia, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque como Adanes somos almas vivientes nada más. Es por eso la necesidad de que el Espíritu Santo nos llene para ya no ser nosotros, hermano, solamente almas vivientes, sino espíritus llenos de la vida de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano amado, nosotros necesitamos que nuestros sentidos, y empecé con el sentido del oído. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, ¿qué tenemos que oír? La voz que nos dice a nosotros, oye, el Señor tu Dios uno es. No vayamos tras de otros dioses. No vayamos tras de otras cosas. No vayamos, hermanos, y porque el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, van a decir por allá está el Cristo, no vayan, ahí no es. Entonces, hermano, nosotros necesitamos, todo esto está relacionado con lo que hemos estado hablando estos días, pero usted y yo necesitamos entonces ponerle guarda a nuestros oídos y circuncidarnos para que entonces toda carnalidad de nuestros oídos, todo deseo carnal de nuestros oídos, hermano, sea quitado y entonces el Espíritu de Dios pueda hablarnos a nosotros claramente para poder hacer las cosas. ¿Amén? Ok, entonces sentido, volvamos otra vez, sentido que debemos de guardar, el oído. Entonces dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué estaba usando? Su paladar. Su paladar.
¿Qué es lo que usted utiliza para su paladar, hermano? Para percibir en su paladar. Bueno, pues, ¿dónde está ubicado el paladar? Pues? ¿Ah? Sí, pero específicamente en la lengua. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros debemos de aprender a utilizar en el sentido de la lengua, debemos de degustar la verdad frente a la mentira. Acompáñenme por favor al libro de Santiago. Y oigan, esto es bien tremendo, hermano. Tal vez yo estoy descubriendo el agua azucarada, si usted quiere, pues. Pero déjeme darle un poquito. Tal vez eso le quita el sueño, ¿verdad? El sueño espiritual. Dice la Biblia, Santiago 3 me parece que es. Sí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿este es qué? Varón perfecto. Varón perfecto. Este es varón perfecto. ¿De qué está hablando? De la lengua, del gusto. Entonces nosotros, hermano, ¿usted quiere ser varón perfecto? Entonces ya no ofendamos. Ya los amenes se acabaron. Porque todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si algún sentido es tremendo, es este. Bueno, todos, ¿verdad? Pero sabe una cosa, nosotros en nuestra boca, por eso dice la Biblia, que sean vuestras palabras, ¿qué cosa? Sazonadas con sal. Hermano, ¿alguno de ustedes alguna vez han tenido tanta constipación en su nariz que cuando se mete algo a la boca no percibe nada? ¿Verdad que es bien feo? Porque uno solo come por llenar, ¿verdad? No, pero no deleita, no degusta lo que está entrando. Tal vez lo invitaron, hermano, a comerse una su carne así asada, deliciosa, ¿verdad? Bien preparada, hermana, así jugosita. Y cuando se lo mete a la boca le sabe a cartón porque sencillamente no tiene ningún sabor. Es lo mismo entonces. La Biblia dice que con nuestra lengua, hermano, nosotros hablamos vida, pero también podemos hablar muerte. Entonces usted y yo debemos de empezar a sazonar en nuestra boca, porque por eso el sazón, ¿dónde se percibe? En la lengua. Usted agarra y dice, ¿qué sazón tiene esto? Y no lo agarra así solo con el dedo, ¿verdad? Sino que lo agarra con el dedo y se lo lleva a la boca, a la lengua. Y entonces ya puede decir usted, esto es salado, ¿verdad? O esto es dulce, o esto es agridulce, ¿verdad que sí? Entonces la Biblia dice que nosotros debemos de sazonar nuestras palabras con sal. Es decir, cuando usted se refiera a alguien, cuando usted hable a alguien, cuando usted le diga algo a alguien, hermano, lo que debemos de hacer es llenar nuestra boca con las palabras de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces no ofendamos. Oye, dice la Biblia aquí, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, oiga, la lengua es un miembro muy pequeño, o un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire, hermano, es que de veras que la Biblia es extraordinaria.
Yo no sé si usted lo cree, ¿verdad? Pero yo sí lo creo. Mire, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Verdad que sí? Pero dice la Biblia que si la sal